como podemos apreciar. En la línea telefónica, el padre Alejandro Solalinde, a quien le aprecio mucho que me tome la comunicación para hablar de todo esto. Alejandro, padre, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Pues sí, es una situación muy dolorosa, de verdad, porque es un momento de mucha intensidad y confusión y complejidad. Para mí, esta situación que vivimos hoy es la combinación, ciertamente, de un acarreo, pero también de un tráfico de personas, pero de un financiamiento, ¿verdad? Por parte en Estados Unidos están hablando mucho de George Soros, están comentando periodistas y escritores de allá que hay el financiamiento de parte de George Soros. Pero por otra parte, también se ha aprovechado para encubrir en estas caravanas, pues también otro tipo de cosas como el tráfico de personas. A esto se debe también, hay que agregar la impericia de gobernación, hay que decirlo, en el tema migratorio. Ha sido un fracaso tras otro y no es porque no hayan contado con las organizaciones de la sociedad civil. Desde un principio, el año pasado hicimos 12 mesas con la participación de más de 180 organizaciones de la sociedad civil para hacer propuestas de políticas públicas, como fue solicitado por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, cuando terminamos todo esto y entregamos los resultados, pues de parte de la subsecretaría, ignoraron todo esto. No obstante, todavía hicimos un esfuerzo, yo en lo personal, de ir a Tijuana, de ir a Tapachula, para preparar lo que se venía, porque ya se venía esa caravana grande. Todo esto lo hicieron a un lado, queda claro la inexpertise del comisionado, que no estaba preparado para esto, pero que sigue sin prepararse. Y han cometido también esos errores de atropellos a los derechos humanos de las personas migrantes. Hubo tanteos como dejar, pásenle puertas abiertas y después ya no pueden pasar, y hasta la Guardia Nacional. En todo esto, a río revuelto, ganancia de pescadores. No solamente estas personas que han financiado, ¿verdad?, desde Estados Unidos esta campaña, pero también, hay que decirlo, de Pueblos Sin Fronteras, ¿verdad? Yo tuve oportunidad de asomarme un poquito a las entrañas de las caravanas y pude ver una caravana que traía el mismo Irineo, desde Matías Romero. Pues detrás de esta campaña había de todo, había gente armada, había polleros, había también pues personas muy expuestas, ¿verdad? Y bueno, pasó el tiempo, yo hice sugerencias, pero también no solo yo, sino otras organizaciones que no fueron tomadas en cuenta. Actualmente la situación es delicada porque han detenido a estos dos personas, que siempre estuvieron pues escondiéndose tras la comunidad de derechos humanos y la comunidad de defensores de derechos humanos, sin sentido crítico, sin analizar más las cosas, simplemente con la inercia que ya traíamos de los gobiernos anteriores, ante quienes tuvimos que defendernos y actuar de una manera pues drástica. Ellos pensaron que iba a ser lo mismo y han seguido. Incluso pues ahora hay tal vez dudas de algunos, pero la fiscalía es clara. Y yo quiero decir una cosa, aquí hablamos de derechos humanos. Bueno, hay derechos humanos de nosotros los defensores, sí, pero cuando uno deja de defender y entonces opta por la ganancia ilícita, deja uno de ser defensor. Pero en todo caso yo diría, si hay denuncia es porque hay migrantes detrás que están poniendo esa denuncia. Y el comunicado de la fiscalía habla de hondureños que tal vez vendieron todo lo que tenían para poder pagar a este pueblo sin fronteras y finalmente los dejaron, se sintieron defraudados y son hondureños. Entonces, cuando hablamos de apoyar a defensores, decimos defender los derechos de quién, de nosotros los defensores, que a veces hemos optado por otros intereses, o por los centroamericanos, por los más pobres que son los hondureños. Este es el planteamiento real que tenemos ahorita en este momento, Carmen.
Pues sí, estamos en un momento muy, muy delicado. ¿Qué piensas, Alejandro, específicamente de las conversaciones entre México y Estados Unidos, de cómo, bueno, pues nos están apretando el pescuezo para que se hagan cosas que México no quiere o no puede hacer? Por ejemplo, convertirse en tercer país seguro. ¿Qué piensas de esto, Alejandro? Sin duda, Estados Unidos iba a querer eso, pero no porque le importe ni porque le atemorice la llegada de migrantes. Ya hay demasiados allá. Yo pienso que no es el tema de migrantes. Los migrantes son solamente un pretexto. Para mi modo de ver, mi lectura, la lectura que yo hago, es que están bastante incómodos con el tipo de gobierno que tiene Andrés Manuel. Hay que decirlo claro, Carmen, esto no es un cambio de gobierno, esto no es un cambio de régimen, esto es una revolución. Es decir, es un cambio radical que se está viendo en todo. Por ejemplo, antes los gobiernos anteriores trabajaban para la oligarquía, para los intereses fácticos capitalistas, incondicionales de Estados Unidos. Hoy no es así. Hoy no es así. Hoy se está optando por los pobres, se está optando por la población, la mayoría que había sido relegada, y han cortado de alguna manera las privatizaciones, se ha optado por un desarrollo nacional, por una vuelta a nosotros mismos, y todo esto no le gusta, obviamente no le gusta al sistema norteamericano, que ya no puede mangonear, y el primer signo de independencia de lo político respecto a los poderes fácticos capitalistas, pues fue el NAICIN, ¿verdad? El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí ya se cortó, pero básicamente la autonomía de lo político respecto a los poderes fácticos. Y todo lo demás se está viendo, los pobres están viendo que le está llegando en el bolsillo ya un cambio de que no les había llegado, y todas estas cuestiones nos hacen ver que Andrés Manuel, el presidente, tiene un gran interlocutor, un gran destinatario, que es el pueblo, que es la gente que había sido más relegada. En todo eso hay que hacer la lectura. Cuando él dice que va a ir a Tijuana, es muy profundo lo que se tiene que hacer de esta lectura, porque está yendo a un lugar crítico, migrante, pero está yendo también y está convocando a sectores opuestos a Donald Trump, que inclusive han sido santuario de migrantes. Un California que tiene la mayor parte de los latinos, mexicanos sobre todo, y que en un momento dado se han opuesto a las políticas de Donald Trump, y que más adelante, Alfredo Jalife Rame dice, él predice que California va a acabar escindiéndose, va a acabar separándose de Estados Unidos. Entonces sí es una apuesta bastante audaz la que está haciendo Andrés Manuel. Mientras están las pláticas el lunes, la presión, él está sacando otras cartas muy fuertes, que es aliarse con los opositores, los oponentes de Donald Trump. Y esta es una jugada política, geopolítica, geoestratégica bastante audaz. Pues mañana a las 5 de la tarde en Tijuana, irán los que hayan pues aceptado esta convocatoria de Andrés Manuel. ¿Qué esperarías en su mensaje? Porque aquí la pregunta es si va a lanzar un mensaje de amistad a los Estados Unidos, como ya lo adelantó, un mensaje de unidad, o será el momento en donde México defina la postura de México respecto al tema arancelario y a al embate de Donald Trump en contra del país. ¿Qué esperarías mañana? ¿Que anuncie ahí medidas específicas? Porque la inminencia de los aranceles pues ya llegó, ya está aquí. Yo estoy leyendo dos destinatarios y dos lenguajes de parte del presidente. Uno, directamente a Donald Trump, amor y paz, no hay confrontación. Pero por otro lado, se ha estado dirigiendo a otro gran destinatario, que es muy importante, y es el pueblo norteamericano. Él ha dicho, nuestro pueblo mexicano no quiere perder la amistad y la solidaridad con el pueblo norteamericano. La convocatoria que está haciendo para el día de mañana, de hecho, el principal destinatario es el pueblo. No es el gobierno en sí de Donald Trump, sino es el pueblo. Y entonces él está tratando de mover fibras entre los legisladores, entre los congresistas, pero también la sociedad civil, para ganar simpatías, ¿verdad? Es un doble esquema, y el hecho de que tenga mañana un pronunciamiento
por la dignidad de México, despierta la solidaridad y abre espacios para la adhesión política, porque esa es una política, ¿no? Y en cambio, esto estaría aislando de alguna manera a Donald Trump. Vamos a ver qué pasa mañana, pero por lo pronto, yo sí creo que este acto, sin confrontar directamente a Donald Trump, pero sí lo está aislando. Y a unos días de que sea ya la puesta en marcha de este 5% de los aranceles, él está jugando otras cartas también políticas fuertes que le duelen, porque es su propio país, el Occidente. Bueno, Alejandro Solalinde, te están escuchando, bueno, muchas personas desde luego, y también te está escuchando alguien con quien hablamos antes que contigo. Escuchamos a Mariana Zaragoza. Mariana es coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana, y antes de hablar contigo, ella nos dio su mirada del tema migratorio y de lo que están estudiando desde la propia universidad, y bueno, nos ha vuelto a llamar porque está escuchando la entrevista y quisiera intervenir para comentar algo de lo que dices. ¿Tienes inconveniente en que la incorporemos? No, para nada, con mucho Perfecto. gusto. Venga, Mariana, Claro. vamos a comunicar a Mariana Zaragoza para que nos hable del tema. Creo que aquí estamos entrando, Alejandro, en lo que tenemos ya el enlace, ya está aquí con nosotros Mariana de nuevo. El gran tema es los dos detenidos, las dos personas que hasta este punto, hasta el punto anterior a donde estamos, pues eran identificadas como personas defensoras de los derechos de los migrantes. Y bueno, Mariana quiere algo comentar al respecto. Te escuchamos, adelante. Hola Carmen, muchas gracias por volverme a llamar. Te escuchamos, sí. Bueno, sí, nada más queremos como hacer la aclaración porque desde el programa de Asuntos Migratorios sí tenemos una línea pues muy clara de defensa de derechos humanos y no criminalización. Y lo que sucedió esta semana con la detención de los dos defensores, de Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica, nosotros lo hablamos desde una perspectiva de derechos humanos también porque la detención fue arbitraria. No se identificaron las personas, los policías, por lo menos en el caso de Cristóbal Sánchez, fueron 6 personas vestidas de civiles sin identificarse, que lo encañonaron y se lo llevaron en coches no identificados, no se le presentó una orden de aprehensión y lo trasladaron al penal de Chiapas, al penal federal en Tapachula. El delito por el que lo acusan es de tráfico de personas, en donde se dice que el 29 de marzo cruzó a personas, cobró por cruzar a personas, y Cristóbal Sánchez estuvo en la Ciudad de México el 29 de marzo. Bueno, se están juntando las pruebas y solamente queremos hacer énfasis en que más allá de las posturas y de la definición de quién es defensor o no de derechos humanos, nosotras abogamos al respeto de los derechos humanos de todas las personas, al derecho de la presunción de inocencia, al derecho al debido proceso, y queremos señalar que la narrativa de criminalización no se queda solamente con estos dos defensores. Esta es una situación que desde el programa de Asuntos Migratorios tenemos documentada de muchas más personas a lo largo de todo el país, organizaciones sociales, personas de la misma iglesia que han brindado ayuda humanitaria, y es un tema sumamente grave porque queremos cuidar eso y queremos denunciar que en la defensa de derechos humanos de las personas en movilidad existe un riesgo constante de la criminalización. Su situación de movilidad y su estado, su situación de movilidad y de vulnerabilidad y su defensa, que eso ha sucedido en muchas partes del país, pero también del mundo, se presta a la criminalización por este delito. Entonces, nosotras lo que queremos hacer énfasis es en tener mucho cuidado con afirmaciones violatorias de derechos humanos, porque todo el mundo tiene el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Alejandro, ¿tienes algo que decir? Yo lo que podría decir es que algunas organizaciones de la sociedad civil, entre ellos PRAMI, de la Ibero, ¿verdad? Han optado por defender sin más Pueblos Sin Fronteras. Yo estuve en las entrañas de eso y recibí una caravana de manos de Irineo. Yo he estado siempre en contacto con él y hemos estado viendo yo al menos, desde una forma más en terreno y más crítica, lo que está pasando con esto de las caravanas, con el financiamiento exterior, pero también con el juego que ha hecho Pueblos Sin Fronteras
para este flujo irracional que ha perjudicado tanto a México. Mariana habla de derechos humanos. ¿Por qué no piensa en los derechos humanos de los hondureños, de las personas que han sido afectadas con estos cobros? Estoy de acuerdo con la presunción de inocencia, eso tendrá que verse más adelante. Pero quiero decirte, Mariana, que yo mismo he platicado varias veces con Irineo, delante de una persona que es una amiga común, no la quiero mencionar, pero yo se lo advertí, le dije a Irineo, están diciendo estas personas migrantes, desde el año pasado y este año. Y dijo, no es cierto. Bien, nos volvimos a ver, Mariana, el 25 de marzo en Acayucan, Veracruz, delante de esta misma persona que es una autoridad moral, y ahí estaba también Rubén Figueroa. Yo le dije a Irineo, estás perjudicando mucho a México porque al estar llevando en esa forma tan irresponsable a los migrantes a la frontera, estás ocasionando un problema internacional que va a ir creciendo como lo estamos viendo ahora. Pero además les dije, mira, siguen quejas, llegándome quejas de personas, de migrantes que han pagado miles de dólares a ti y a otras personas, y entonces, ¿qué dices a eso? Él negó todo. La última vez él me habló por teléfono, no hemos interrumpido la comunicación, y me volvió a decir que él estaba pues acompañando, y le dije, Irineo, me siguen diciendo en este momento, ¿qué vas a hacer, Irineo? Y me dijo, yo tengo buenos abogados, estoy seguro que voy a salir de esto. Él y Pueblos Sin Fronteras siempre procuró en últimas fechas incluso culparme a mí de lo que le pasara a ellos. Y yo dije, mira, en primer lugar, tú no eres representante, Pueblos Sin Fronteras no son representantes de hablar en nombre de toda la comunidad defensora de derechos humanos. Pero me dice él, yo tengo buenos abogados, voy a salir adelante. Yo creo que Mariana está llevando de una manera muy peligrosa a PRAMI, que es una instancia de la Ibero, que siempre había sido solidaria con las casas del migrante y derechos humanos. ¿Qué va a pasar, Mariana, cuando la Fiscalía haga justicia a esos migrantes y entonces tú te veas defendiendo a unas personas que dándole espalda a los más pobres, que son los hondureños, que se están quejando de estas acciones? Porque no solamente es lo que tú llamas criminalización de los defensores de derechos humanos, sino también la justicia para con los migrantes. Hay instituciones como la Fiscalía General de la República, pero también está el mismo Santiago Nieto haciendo su trabajo, y eso no son suposiciones, tendrán que probarlo. Pero ya hay un comunicado de parte de la Fiscalía que no habla nada más por hablar. Yo creo que cuando ya detuvieron a estas personas, según lo que están diciendo en el informe, el comunicado de ayer de la Fiscalía, yo pienso que siguieron pasos cuidadosos, que no descuidaron. Entonces, creo que sería más pertinente por parte de PRAMI que hubiera más prudencia, que no hubiera tantos pronunciamientos así como los haces, sin tener pruebas, y que es cierto que hay que cuidar a la comunidad defensora de derechos humanos, por supuesto que sí, pero no podemos tampoco voltear la espalda a nuestros hermanos migrantes que se sienten también traicionados y agredidos y finalmente traficados. Mariana Zaragoza, ¿qué dices como coordinadora de PRAMI? Varias cosas. Bueno, el programa de Asuntos Migratorios tiene una tradición de años, así como universidad jesuita que somos, en un compromiso con las personas migrantes principalmente. Nosotras cuando hablamos de criminalización a migrantes y a quienes les defienden, desde un análisis mucho más amplio e insisto, desde una narrativa de defensa de derechos humanos. En ese contexto, nosotras en ningún momento estamos posicionándonos de ninguna manera con Pueblos Sin Fronteras, nos estamos posicionando por los derechos humanos de las personas que defienden, y eso pues bueno, se definirá. Nos preocupa mucho que el tema de la criminalización a defensores se está enfocando solamente a esta organización, se está enfocando solamente a Irineo Mujica,
Insisto, en este caso también está Cristóbal Sánchez, defensor de derechos humanos que ha trabajado desde hace 15 años. Tiene una experiencia amplia. Varias personas le conocemos desde hace tiempo, ha colaborado incluso aquí mismo en la Universidad Iberoamericana. E insisto, las acusaciones de tráfico de personas no consisten, eso ya se verá, el juicio, la audiencia es la próxima semana, pero lo que nosotras queremos decir es que esto es un tema de derecho a la presunción de inocencia, de derecho al debido proceso, y de que fue una detención arbitraria. Y desde ahí estamos hablando. No creo que lo que nosotras estemos diciendo vaya en contra de la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Creo que son posturas diferenciadas y claro, nosotras hablamos muchísimo más amplio que estas dos personas. Estamos hablando de la criminalización en general y un discurso que desde Secretaría de Gobernación... Mariana, déjame detener un segundito. A ver, nadie duda ni va a pelearse con la defensa de los derechos humanos de los migrantes, punto y aparte. Eso creo que no es tema de discusión. El tema aquí es señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a transferencias de recursos económicos que resultaron inusuales y que hace que se congelen las cuentas de 26 personas, primer punto. Segundo punto, la Fiscalía General de la República, con denuncias específicas, dice hay motivo para detener a estas dos personas y se les señala de conductas muy delicadas. Desde luego que estamos en la defensa, igual que ustedes, del debido proceso, pero aquí hay un tema muy delicado, muy en la franja de lo que significa conocer a dos personas que a lo largo de 15 años han sido identificadas públicamente como defensoras de los derechos de los migrantes, pero ahora enfrentando un proceso judicial. Aquí es en donde me parece que Alejandro Solalinde está planteando, ya me dirás, Alejandro, está planteando que debe dejarse correr el curso de la investigación criminal, que es en este caso la que tendrá que resolver si son o no personas que han traficado con los migrantes. Claro, así es. Y entonces yo me pregunto cómo va a quedar Noprami, Mariana, por haber apostado todo su resto a estas personas y a esta organización. Yo insisto en que este es un tema de debido proceso, este es un tema que está abierto y lo hablamos de manera mucho más general en el contexto en el que las personas defensoras de manera más amplia están enfrentando. Y no creo que acá tenga que ver cómo va a quedar el programa de asuntos migratorios. La postura es clara, es de defensa del debido proceso y de la presunción de inocencia. En el caso de Cristóbal Sánchez principalmente, Irineo Mujica, pero también pedimos por favor que se tenga una mirada más amplia al contexto y a la labor de muchas más personas que se están viendo afectadas en su solidaridad y atención humanitaria a las personas en el tránsito. Yo quiero decir algo, Carmen. Mira, así como ha habido para mí, que he apoyado a Pueblos Sin Fronteras y algunos colectivos más, también me gustaría que entrevistaras, por ejemplo, a las patronas, que platicaras con varios defensores de derechos humanos que desde un principio percibieron esta desviación de Pueblos Sin Fronteras. Y lo estuvimos diciendo, ellos tienen una palabra, las patronas son una autoridad moral, pero se podría decir más sacerdotes de la ruta hasta llegar a mismo Sonora con el padre Prisciliano. Creo yo que todos teníamos esa percepción de que algo estaba mal. Ahora le toca a la Fiscalía, obviamente, y a las demás instituciones decir qué pasó. ¿Qué dices, Mariana, para cerrar? Que creo que hay posturas encontradas, que creo que es un tema mucho más amplio, que invito a la reflexión crítica. Insisto, esto es un tema de debido proceso, las detenciones ya en sí fueron arbitrarias, dejemos que el proceso siga el curso y bueno, estamos abiertos a seguir con el tema, a seguirlo dialogando, estamos abiertos a eso. Alejandro Solalinde, para cerrar, ¿qué dices? Es un tema muy complejo en donde están los intereses de México, pero yo sí creo que cuando un defensor se desvía por otros intereses como el dinero, deja de ser defensor. No se puede ser defensor al mismo tiempo de los migrantes y estar viviendo de ellos y cobrando de ellos. El proceso lo dirá.
Pues Alejandro Solalinde, padre, gracias por tomarme la comunicación. Mariana Zaragoza, gracias por estar aquí. A los dos y obviamente habremos de seguir como todos el proceso mismo de las investigaciones y quedamos como siempre en contacto con ustedes para seguir hablando. Gracias y muy buenos días. Gracias. A los dos, gracias. Carmen, Hasta luego. Gracias.